Chile. Vamos a seguir con más informaciones en Chilevisión Noticias Tarde en Pluto TV. Hemos hablado y vamos a tener que seguir hablando porque la verdad es que es un caso muy preocupante. Es muy grave lo que está ocurriendo, sobre todo porque ahora hay que ver si se han ocurrido delitos o no. Pero también las consecuencias del caso Convenios en la discusión política. Lo vemos en el generador de caracteres. Hay una renuncia además que se ha pedido en las últimas horas. Se han abierto sumarios por el caso Convenios. Ya se abrió otra investigación ahora en la región de Aysén por traspasos desde una universidad y desde el gobierno regional hacia otras fundaciones. Todo eso ha complicado lo que pudo ser en algún momento la delantera que llevaba el gobierno acerca de una discusión muy importante que es la reforma tributaria, o vale decir el pacto fiscal también, y donde han surgido los primeros cuestionamientos por parte de la oposición. Queremos conectarnos con Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y resolución de conflictos, para hablar de cuál es la posición que tiene sobre todo el gobierno en este entuerto, apagando distintos incendios y viendo cómo va a enfrentar una nueva situación. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, Pablo. A ver. Lo vemos, Francisco, disculpe que lo interrumpa, porque lo vemos así como usted sonriendo, así como, es que sí, como que no queda más que reír en estos momentos, como dice por ahí una serie de televisión, porque la verdad es que hoy día cada vez se están haciendo más cosas. Y aquí le quiero preguntar de lleno, ¿cómo ve usted en un posible conflicto, digamos, discusión al gobierno? ¿De verdad tiene alguna potestad de pedir algo, de decir algo, o solo puede recibir ajustes, críticas, acuerdos, todo lo que se le presente sobre la mesa? A ver, me reí un poquito por lo que señalabas, que van saliendo cosas nuevas, y la tiene muy difícil. O sea, hoy día tiene dos discusiones abiertas. Una de ellas es la reforma previsional, y otro que tiene es el pacto fiscal. Me dan un segundo, me escucho dos veces. Pues sí, aquí vamos a ajustar el audio, no se preocupe, ahí si nuestro equipo lo puede ajustar justamente, a ver si ahí tenemos ya la solución. A ver, sigamos, ya, perfecto, ahí ya lo ajustaron. Ahí sí, perfecto. Ahí está perfecto. Entonces, a ver, hay que... Bueno, se escucha doble, pero no importa. Espera, me voy. Entonces, el gobierno la tiene muy complicada porque el pacto fiscal ya en sí estaba muy complejo. En algún momento la oposición le dijo al gobierno que fuera a hablar con la CPC, que fuera a hablar con las pymes. Se están dando la vuelta larga, pero la oposición no le va a aprobar el pacto fiscal en el Senado. O sea, no tienen los votos y no lo van a tener. Acuérdate que en algún momento se fue pasando retóricamente de una reforma fiscal que lo que quería era incorporar más recursos, después se fue pasando y cambiando políticamente a empezar a hablar de una reforma fiscal que propendiera el crecimiento, por un lado, y por otro lado, que garantizara el uso correcto de los fondos públicos. En la mitad de esa exigencia, que ya era difícil, ¿cómo garantizas el correcto funcionamiento, el correcto uso de los fondos públicos en norma fiscal? No es llegar y agregar un artículo en una reforma, ¿me explico? Eso es parte de una cosa estructural. Entonces, cuando ya le hacen la exigencia de que el gobierno garantice que va a usar los recursos de forma eficiente, ya eso era una pedida en la negociación media extraña. Pero en la mitad de esa pedida aparece el gran escándalo de las fundaciones, que lo único que hace es, a mi juicio, que ya lo hemos hablado otras veces, yo ya me la he jugado por algunas cosas, me la jugué por el sueldo mínimo que le iban a aprobar, a mi juicio, yo hoy día me la juego en que no les van a aprobar el pacto fiscal. O sea, no tienen por dónde. Y además, Pablo, el Senado no tiene ni un incentivo a aprobar el pacto fiscal. Tú piensas, si tú eras en el Senado y en la oposición al gobierno, ¿cuál es tu incentivo a aprobar el pacto fiscal? No hay ni un incentivo. Porque además, públicamente, que podría ser el incentivo que podría tener un político, cuando hay presión ciudadana sobre algo, ¿ok? Es cuando los políticos muchas veces piensan si seguir sus convicciones o seguir lo que dice la encuesta. Entonces, además ahora, ni siquiera hay presión ciudadana por aprobar el pacto fiscal. Entonces, a mi juicio, no hay ningún incentivo que haga que el Senado apruebe el pacto fiscal. Ninguno. Ahora, Francisco, algo que me equivoque rotundamente.
me lo dirán ustedes. Sí, no, bueno, ya, y no tampoco vamos a hacer política ficción de lo que podría ocurrir en estos escenarios, pero claro, usted como experto también tiene ahí un, un panorama, puede hacer un análisis de este panorama. Ahora, no se podría aprobar, incluso cuando varios gremios de empresarios han dicho, estamos de acuerdo con que se tienen que subir los impuestos, no en todo, en cierta parte, Mm, pero que se tiene que hacer mm. un cambio en nuestro país, aún así eso no sería tal vez un aliciente para que se llegue a algún punto o derechamente no se va a hacer un pacto fiscal, ¿cree usted? Lo que pasa, buena pregunta. Mira, acuérdate cuando se habló del sueldo mínimo, lo que dijo la oposición fue, señores, antes de hablar con nosotros, vayan a hablar con los gremios, hablen con las pymes, hablen con la CPC. Exacto. El gobierno fue a hablar con ellos, ¿ok? Y después volvió a hablar con la oposición. Y ahora el gobierno partió hablando con las pymes y partió hablando con la CPC. ¿Y qué dijo la oposición? Oiga, el pacto fiscal lo va a aprobar en el Senado y en la Cámara de Diputados posteriormente. ¿Por qué va a hablar con los gremios antes? Entonces, ya, es una jugada no muy... Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Porque tu pregunta es muy buena. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a mi juicio, llegar a un acuerdo con las pymes y con la CPC no tiene ningún peso para la oposición. Ninguno. Ya. Ninguno. Pero O sea, no... ¿Mm? lo que pasa es que, ya, no tiene ningún peso. Pero aún así, o sea, Mm. digamos que los partidos de oposición tienen detrás también un respaldo que es lo económico. Tienen lazos con un lado económico, sino la mayoría del lado de los empresarios de nuestro país. Entonces, si hay una gran parte de empresarios que dice, necesitamos hacer una nueva reforma tributaria, se necesita cambiar el panorama. Puede ser que se llegue tal vez a no el gran pacto fiscal que quería el gobierno, de este gran cambio, pero tal vez sí hacer reajustes para que se empiecen a tener más dinero en las arcas fiscales, entendiendo también que el fenómeno hoy día es, tenemos dinero y se lo están llevando de manera al menos inmoral. Eso cambia, pero Pablo, eso cambia todo el escenario. O sea, si en algún momento la oposición se abrió, dada la argumentación que tú señalas, oye, mira, hay un grupo empresarial potente como la CPC, hay pymes que están apoyando de cierta forma, pucha, ya, veamos cómo avanzamos un poquito hacia allá. Pero lo que se está viendo es que los recursos se dilapidan de forma grotesca, ¿ok? Ahora, siendo justos, Pablo, siendo justos, habría que revisar todas las fundaciones de los años anteriores también. O sea, aquí hay un mecanismo que probablemente si uno escarba podría encontrar cosas. Siempre en aquellas situaciones, Pablo, donde hayan recursos disponibles y hayan seres humanos interactuando con esos recursos, siempre se va a dar la posibilidad de que alguien meta las manos. Eso siempre. Aquí no, aquí los seres humanos sometidos a ciertas presiones actúan de las formas más increíbles que uno crea. El problema es que el Frente Amplio y el gobierno se establecieron aquí con una cierta superioridad moral y justamente les toca que esto se apruebe en el Senado. Entonces, cuando han hablado contra los 30 años, han hablado que Jojo Jackson habló que tiene cierta superioridad moral respecto al resto, justo le estaba hablando, tiene que ir a aprobar algo contra los que ofendiste de cierta forma. Entonces, yo no veo, técnicamente, Pablo, tú dices, es verdad que uno no tiene una bolita de cristal, pero a mi juicio, técnicamente, desde la negociación, es matemática. Yo no veo qué incentivo pueden tener. ¿Qué incentivo pueden tener hoy día la CPC o las pymes para que suban impuestos de alguna parte? No tienen ninguno. En la dinámica de la discusión, cuando uno cree que una reforma tributaria se puede aprobar, claro que uno va cediendo, ahí van diciendo, bueno, no suban los impuestos en este tramo, sino que en el tramo siguiente, que no sean para las personas, que para las empresas, sino para personas que tienen cierto patrimonio. En esa discusión, cuando tú crees que la reforma tributaria se puede aprobar, claro que uno va dando y pidiendo, ¿cierto? Pero cuando ya sabes que es probable que la reforma tributaria no se apruebe por ningún lado, por mejor el statu quo, salvo que haya algún incentivo que yo, desde el punto de vista de la negociación, no esté viendo. Pero según yo, los actores que están hoy día participando, la CPC, las pymes, el Senado y posteriormente la Cámara de Diputados, según yo, no hay ningún incentivo, no tienen ningún acuerdo. Va a caer las lesiones en un 70%, un 60% con posibilidad de aprobarse. O sea, como lo dijiste al principio, se le llueve sobre mojado todos los días. Además, las declaraciones que ha dado el gobierno, el ministro de Vivienda,
ha dado unas declaraciones, se ha cambiado la declaración 8 veces. Si el ministro de Vivienda ha tenido la suerte, Pablo, de haber sido un connotado senador con una vida política intachable, Francisco. pero ser un buen senador no garantiza ser un buen administrador como ministro, son mundos Sí. totalmente distintos. Ahora, eso le ha dado un poco más de peso tal vez para durar más en el cargo, sobre todo que su cartera es la que está Absolutamente. más involucrada. Sí, sí, ya está entendiendo. Hablábamos delante con la jefa de la bancada del PDG y decía que tiene gran recorrido y eso le ha dado sustento para seguir adelante, entendiéndose que tal vez él no haya estado claro, pero alguien más joven tal vez lo pagaba inmediatamente. Sucede ahí con lo mismo que en el fútbol, los jugadores más experimentados, los jugadores más jóvenes y las tarjetas. Ahora, Francisco, ¿qué panoramas podría cambiar el gobierno dentro de sus filas? Usted decía, no la tiene fácil para, en realidad, no la tiene para nada en la reforma tributaria. También se viene la reforma previsional. ¿Qué tiene que hacer el gobierno a su juicio? ¿Dónde tienen que estar los ajustes, los aprietes, los cambios, lo que sea finalmente para entrar y tener algo que decir en estas discusiones y en estos acuerdos? O derechamente hoy día el gobierno tiene totalmente perdido el peso político hasta que salga algo de la oposición y nuevamente se equilibren, no por consecuencia de un cambio, sino por consecuencia de que nosotros la estamos haciendo mal, ellos la están haciendo peor. Tu lectura es muy buena. Yo creo que hiciste una muy buena lectura. A ver, yo ni siquiera sé, o sea, yo creo que el gobierno también hace esa lectura. Sacar a ministros puede ser una señal, ¿ok? Mira la paradoja que se da aquí, Pablo, mira la paradoja que se da. Y también se da en las negociaciones, aunque uno no lo crea. En las negociaciones hay un principio básico, ¿vale? Que es que cuando tú intercambias en las concesiones, es decir, tú vas haciendo descuentos, vas pidiendo cosas, para que la contraparte realmente las valores, tú tienes que dejar que pase un tiempo prudente. Porque si tú haces una concesión rápidamente en una negociación, la contraparte no la valora. ¿Me explico? Si yo estoy comprando tu auto y tú, Pablo, me haces un descuento así, rápidamente, el primer apriete, yo no voy a valorar ese descuento. ¿Me explico? Ya. Dicho esto, que se contrapone un poquito con una cosa que pasa en la política. Cuando hay una crisis política, ¿ok? Una de las cosas que se dice es que hay que actuar con rapidez, hay que entregar las cabezas rápidamente, pero el problema de entregar las cabezas rápidamente es que después no tienes nada para dar. Entonces, ¿qué va a hacer la contraparte? Como operan las negociaciones, va a decir, bueno, esto fue muy rápido, yo necesito que corra aquí sangre, ¿me explico? No, pero si ya renunció el subsecretario, ya renunció... No, yo necesito más. Entonces, yo creo que la lectura que está haciendo el gobierno es que incluso si entregan a algún ministro, no sea suficiente. ¿Ok? O que Entonces, sea la última carta está tal vez. complejo. Mira, que sea la última carta, no sabes si es la última carta. Es el problema. Exacto. Entonces, si tú le pedís la renuncia a Montes, mañana es probable que la oposición diga no es suficiente. Montes no es la verdad. La verdad aquí es Jackson, que es el que está detrás de Revolución Democrática. El problema más grande que tienen, particularmente Jackson, a mi juicio, es que cualquier cosa que luego vaya a negociar al gobierno, al Congreso, cualquier cosa, incluso las partidas presupuestarias, todas van a ser cuestionadas. Es decir, se pierde como ese poder de legitimidad, de autoridad. Entonces, yo no sé, Pablo, esto está muy enredado y es como alguien declaró que era como una serie de Netflix, como que uno la va viendo y va viendo cada capítulo. La explicación del ministro de Justicia, diciendo que el presidente se equivocó. ¿Cuándo habías visto un ministro en la vida política de los últimos 30 años en Chile, un ministro explicando lo que hizo el presidente, la explicación del presidente? Diciendo, no, él no hablaba de él hablaba que el primer conocimiento que tuvo el Estado de Chile. Pero da rabia, o sea, ¿qué piensan? Que uno es leso. Y después Camila Vallejo sale a explicar otra cosa. No, el ministro de Justicia no quiso decir eso, lo que él quiso interpretar. Entonces, uno ve aquí, Pablo, una falta de coordinación entre ministros, entre vocerías. El tema comunicacional está muy, muy complejo. Yo, la verdad, Pablo, no me aventura mucho, no sé cómo se lo solucionaría. Sí, si el gobierno me llamara para que le dijera cómo solucionarlo, no tengo bien claro lo que haría. No tengo bien claro. ¿Que renuncie a los dos ministros? Sí. ¿Y qué pasa después? No sé. Francisco, No sé. dentro de las Y, negociaciones... oye, una cosa. Sí, sí, Perdón. es que dentro de las negociaciones también hay un tema que es conocer la información. Dentro de la información cavar aquí Sí, para tenerlo claro en el escenario que uno se está parando. Hoy día sí. la política
tiene mucho de esconder esa información o dar esa información a conveniencia de cada uno. Se ha pedido, por ejemplo, ya tienen a un partido involucrado con una querella, se tienen comisiones investigadoras y además está el Poder Judicial. Tienen que hoy día dejar, apoyar, expresar tal vez el gobierno de que el Poder Judicial sea el único ente para transparentar esto y así tenga toda la información y así no se entre en una desconfianza constante de ellos están entregando esto porque es la información que ellos quieren que sepamos finalmente. Ahí cómo puede jugar también el gobierno con ser claro, no solo para los partidos, sino que también para la gente, para que no digan aquí todos sabían y todos se estaban robando todo. ¿Sabes que hay una cosa muy dura en política que a nadie le importa la verdad jurídica? Ya. A nadie le importa la verdad jurídica. Aquí lo que importa, en general, son las responsabilidades políticas. Tú piensas, Pablo, en el caso Cabal. ¿Te acuerdas del caso Cabal? Que votó a la presidenta Bachelet, la tumbó en su popularidad con lo que quería que era, ¿cierto? Pero el caso Cabal, jurídicamente, terminó hace muy poco y no hubo mucho. ¿Me explico? Porque una cosa es la verdad jurídica, que es la que uno debiera proteger. Yo soy abogado además. La verdad jurídica para mí es muy importante. Pero otra cosa es la verdad política. Y ahí donde no hay forma de salir. ¿Me explico? Yo te digo algo, hoy día, Pablo, 7 de julio del año 2023, vamos a conversar en un año más y vamos a ver que la diputada Catalina Pérez, ¿cierto? El apellido, Sí, exactamente, la diputada Carolina Pérez. No le van a encontrar nada, jurídicamente nada. Pero técnicamente hoy día esa diputada la tiene muy difícil. O sea, ¿cómo va a salir? A ver, en políticas, como dicen, se han visto muertos cargando dos, estamos de acuerdo. Pero en el corto plazo, en el mediano plazo, Catalina Pérez está inhabilitada. ¿Me explico? Políticamente. Ella va a ir yo creo que eso la tiene con la licencia que debe tener un estado emocional muy, muy duro, que estar en su lugar no debe ser fácil. ¿Cómo ella va a salir a su región a conversar, a su distrito? Y cosa distinta es lo que digan los tribunales, que probablemente no encuentren nada. O sea, todo esto que se hace está bajo la ley, absolutamente. Entonces, claro, el gobierno, cuando dice, oye, mira, aquí lo importante es mirarlo como el Estado tiene que mirar esto, como Estado, no como gobierno. Lo que está es una estrategia comunicacional, obvio. Esto es una responsabilidad de todos nosotros, del Estado, uno. Dos, dejar que los tribunales de justicia hablen, porque quiere llevarlo para allá. Probablemente no pase nada penalmente. Han hablado de un montón de tipos penales, asociación ilícita, lavado de activos, un montón de cosas. A mi juicio no va a salir nada por ahí. Bueno, cosa distinta a la responsabilidad política. Hay que entender también lo que sucedió con la nueva Constitución. En algún momento se dijo se va a cambiar la bandera. Nunca estuvo en el papel finalmente. O sea, esa verdad nunca fue como tal. Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y también resolución de conflictos. Le queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Televisión Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen fin de semana. Cuídese. Muy buenas tardes. Chao. Vamos a seguir con más información.